Que ven y a las 12, martes 7 a las 12. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la primera mesa magistral a cargo de la doctora Patricia Galeana con el tema Feminismo e Historia. Les doy la bienvenida a la primera mesa que estaremos inaugurando en el coloquio internacional y pues la primera de 7 que vamos a estar, con las que vamos a estar contando todo el mes de marzo y abril, los meses de marzo y abril. Les voy a presentar a la comentarista, es la doctora Iraís Moreno López. La doctora Iraís es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido profesora titular de la UNAM desde 2013, ha impartido cátedra en la Universidad de Valparaíso en Chile y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Por otro lado, ha colaborado como investigadora para el Programa Nacional Unidas para el Desarrollo en México y sus líneas de investigación son, entre varias, algunas historia política, política comparada, cultura política, Rusia y espacio postsoviético. Recientemente la doctora Iraís ha publicado y participado en actividades académicas con temáticas de feminismo, por ejemplo, en el proyecto de investigación Feminismo y Ciencia Política a cargo de la doctora Sol Cárdenas y ha publicado diversos capítulos y artículos en revistas. Con ello le doy la bienvenida a la doctora Iraís, al igual que a la doctora Patricia Galeana, y le cedo la palabra a la doctora Iraís para que pues nos presente a nuestra ponente magistral. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias también a la doctora Galeana por compartir este espacio. Es de verdad un honor contar con la presencia de una, historiadora académica y sobre todo una feminista con una trayectoria de esta magnitud, que a continuación voy a leer algunas partes de su semblanza, que sin embargo, que ha logrado compaginar la reivindicación del feminismo y los derechos de las mujeres con una prolífica producción académica. Y bueno, nos encanta que podamos escucharla en este espacio. Estamos de verdad agradecidos de poder compartir este espacio con usted. Y bueno, voy a leer una breve semblanza de la doctora Galeana. La doctora Patricia Galeana Herrera es historiadora, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas también de la UNAM y es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta casa de estudios. Ha impartido cátedra en diversas instituciones nacionales y en el extranjero, entre muchas, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Iberoamericana, también la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad del Externado de Colombia y la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido autora, coordinadora y compiladora de múltiples publicaciones de historia política, diplomática e historia de las mujeres. Fue presidenta de diversas organizaciones, presidenta y directora de diversas organizaciones y comités, entre estos, directora general del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Archivo General de la Nación, asimismo integrante del Consejo Internacional de Archivos y también ha sido directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es presidenta y fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, actualmente Graduate Women International, órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, curadora, fundadora y directora del Museo de la Mujer de la UNAM. Asimismo, integrante de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, con sede en Merano, Italia. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido están
la condecoración de la Gran Orden Victoria de la República en 2017, una distinción otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Academia Nacional de México y la Academia Nacional de Historia y Geografía, entregada por el presidente de la República. También el reconocimiento Juana Belén. Qué pena, no sé. Ya oímos otra vez. Se Sí. cortó, no tengo idea Sí. porque. Ha de ser el internet. Ok. Te quedaste en el reconocimiento Juana Belén. Hasta ahí te escucho. Muchas gracias. Reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que en 2017 le otorgó el Frente Feminista Nacional. La medalla Omecíhuatl, también en 2017, del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. La presea Leona Vicario en 2018 del Colectivo Nacional de Sororidad Leona Vicario. Y en 2011, la medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor a favor de las mujeres y por la creación del Museo de la Mujer. Esto, entre muchas otras distinciones que dan cuenta de esta importante trayectoria. Entonces, pues, reiterando nuestra bienvenida, le doy la palabra a la doctora Patricia Galeana. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya expresé en la inauguración de este coloquio internacional de feminismo, visiones desde las ciencias sociales y las humanidades, agradezco mucho la invitación a esta importante actividad académica que nos va a permitir, pues, intercambiar los resultados de nuestras investigaciones y, pues, colaborar para difundir una nueva cultura que supere toda la discriminación y violencia que viven las mujeres hasta el tiempo presente y en particular aquí en nuestro país. Como ya escucharon ustedes, soy historiadora y estoy convencida y espero que ustedes coincidan con esta perspectiva para comprender cualquier tema, cualquier problema, tenemos que saber sus orígenes, sus antecedentes, por lo cual la historia no es un conocimiento erudito que se puede o no tener, sino que es un conocimiento útil que nos permite comprender nuestro pasado para actuar en nuestro presente. Entonces voy a presentarles el tema historia y feminismo. Y desde luego les invito a que visiten, pues quienes están aquí en la Ciudad de México o quienes están en el extranjero cuando vengan a esta ciudad, que visiten el Museo de la Mujer, que es el único que existe en nuestra región, que hace un recorrido por la historia de México desde los orígenes prehispánicos hasta la actualidad con enfoque de género. Entonces, vamos a ver, ahí les pongo la imagen del plafón justo de la sala de los feminismos, en donde pueden ustedes pues ir a ver cuál ha sido la evolución de esta doctrina social y, como toda doctrina social, las variantes que ha tenido a lo largo de la historia. Veamos sus antecedentes. Todas sabemos que ha habido a lo largo de la historia, desde la antigüedad, múltiples mujeres que, sin que se hubiera acuñado el término ni la doctrina feminista, se oponían a la cultura patriarcal que limitaba y discriminaba a las mujeres,
a quienes no se les permitía estudiar, quienes no tenían derechos, quienes no existían. Y así lo tengo que decir tal cual, porque si vemos pues el estudio de una colega, la doctora Ramos, sobre la época colonial, nos refiere que en el siglo XVII, cuando se hacía el inventario de una hacienda, pues se decía cuántos peones había, cuántas cabezas de ganado, cuántos kilos de maíz o del producto que produjera esa hacienda se distribuían, y resulta que no se decía cuántas mujeres había, o sea que ni siquiera existían en los inventarios de las haciendas, y es uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos las historiadoras, a encontrar en los archivos pues rastros del quehacer de las mujeres. Entonces, no obstante, tenemos pues la información de mujeres pues paradigmáticas como Hipatia de Alejandría, que fuera masacrada en la antigüedad por una turba de fanáticos por querer hacer ciencia, por gustar de las matemáticas y de la astronomía, que se consideraba que la mujer no tenía derecho a tener estos conocimientos. O Cristina de Pizán en la Edad Media, que pues escribió sobre el cambio que habría en la sociedad si a todas las mujeres se les permitiera estudiar lo mismo que estudiaban los hombres. Y aquí en nuestro país pues tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que defendió su derecho a estudiar, o a María Ignacia Rodríguez de Velasco, Osorio y Barba, que conocida como la Güera Rodríguez, que fue una transgresora al deber ser de la mujer, porque realizaba tertulias siendo viuda, por ejemplo, y bueno, fue viuda varias veces y tuvo varias parejas, inclusive una relación seguramente sentimental o no sabemos qué tan íntima con Agustín de Iturbide, que desvió al ejército en su entrada a la Ciudad de México para ir a rendirle pleitesía. Pero pues quien es un referente sobre la defensa de los derechos de las mujeres es Olimpia de Gouges, quien va a hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en el marco de la Revolución Francesa. Al haber participado las mujeres en la revolución y al ser excluidas de la toma de decisiones, pues Olimpia de Gouges hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, destacando que si las mujeres subían al cadalso, también tenían derecho de subir a la tribuna. Pues no obstante esto, a Olimpia de Gouges no se le permitió subir a la tribuna, pero sí al cadalso, y murió guillotinada. En el siglo XIX, pues un siglo después prácticamente de que Olimpia de Gouges fuera ejecutada por sus propios compañeros revolucionarios en la era del terror. En Francia se va a acuñar el término feminismo con el sentido que ahora conocemos. Originalmente era un término médico que se adjudicaba a los hombres que tenían características de mujeres, como una enfermedad.
Incluso hubo el hijo de Alejandro Dumas, que escribió un folleto que se llamó El hombre-mujer para atacar a las reivindicaciones de las mujeres que pretendían hacer las actividades que solamente estaban destinadas a hacerlas el género masculino. Sin embargo, una periodista feminista va a utilizar el término feminismo en el periódico La Ciudadana. Va a ser Aubertine Auclair, a quien tenemos en la imagen, destacando que el feminismo es la doctrina social que busca el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Entonces todavía no se hablaba de los derechos humanos, porque como ustedes saben, el término de derechos humanos fue acuñado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Eleanor Roosevelt, representante de Estados Unidos en las conferencias que dieron origen a las Naciones Unidas, abogó porque en lugar de que se volviera a hacer una declaración de los derechos del hombre, como se había hecho en 1789, se hiciera una declaración de los derechos humanos para que se incluyera a las mujeres y no nada más a los hombres. Entonces, pues ahí empezó a utilizarse el término feminismo y ha habido, pues de acuerdo a la perspectiva histórica, podemos identificar 4 olas del feminismo. La primera, pues va desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX y va a luchar por los derechos civiles, por los derechos políticos entre mujeres y hombres. La segunda ola, de los 60 a los 90, demanda el fin de la cultura patriarcal, derechos sexuales y reproductivos, y la tercera ola va a vincular al feminismo con los derechos de la comunidad LGBTI+. Por eso me llama la atención que ahora haya un movimiento en contra de las feministas de la comunidad a la que pues siempre el feminismo ha apoyado. O sea, los derechos de cada ser humano no tienen por qué ir en contra de los derechos de otro ser humano o de otra persona. La cuarta ola es la actual, que pues implica el fin del acoso sexual y los feminicidios y que continúa con la lucha por decidir sobre nuestros propios cuerpos, que ha tenido momentos pues culminantes que se han extendido por todo el mundo, como el Me Too que surge en Estados Unidos o el performance de las tesis en Chile. Entonces, estas olas también tuvieron aquí en México a sus representantes y es lo que vamos a ver rápidamente. En la primera, como ya comenté, bueno, se desarrolla pues a partir de países europeos, en particular de Francia, y el sufragismo cobra gran fuerza en Inglaterra y en Estados Unidos, donde justamente las sufragistas, por ejemplo, en Wyoming, van a unirse a los esclavos que luchaban por su liberación y van a ser reprimidas en 1857. Y también en 1857 en Nueva York van a tener lugar una de las múltiples huelgas de las trabajadoras que tenían condiciones infrahumanas de trabajo. Y esto es lo que llevará en 1910 a que la socialista alemana Clara Zetkin demande
un día para recordar a estas luchadoras y por eso conmemoramos el día de mañana, que no celebramos, el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres y la Paz, porque ese es el nombre original que dio Naciones Unidas a este día. Entonces, en esta ola se buscó pues los derechos de las mujeres en el matrimonio, en la política, y aquí en México hubo representantes de esta primera ola del feminismo, como Laureana Wright, como podemos ver en la siguiente lámina, que difundía en su publicación periódica Las Violetas de la Náhuac, lo que sucedía en Wyoming, por ejemplo. Ella lo difundió y daba cuenta de cómo se estaba desarrollando el sufragismo en los países, en Estados Unidos y en los países de Europa. Aquí tenemos un epígrafe donde ella habla de que desde los orígenes del mundo pesó sobre la mujer la más dolorosa de las opresiones, en un artículo célebre que publicó en 1891, que se llamó La emancipación de la mujer por medio del estudio. Pero hubo 3 demandas paralelas que se dieron en esta primera ola: los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación y los derechos laborales. Entonces, de los derechos políticos, se cree, y ha habido una gran ignorancia por pues la omisión de tratar la historia de las mujeres en la historiografía política, después en la económica se les empieza a estudiar un poco como trabajadoras, pero es gracias al feminismo cuando se va a estudiar el quehacer de las mujeres. Y sabemos que hubo una veintena de zacatecanas que pidieron al constituyente de 1824 el poder participar en la toma de decisiones. Desde luego ni siquiera hubo respuesta. Después en 56 hubo otro, este fue un número más grande, 81 mujeres firmaron una solicitud al constituyente de 56-57 con la misma demanda. Sin embargo, solo hubo un par de constituyentes que hicieron ver la importancia de tomar en cuenta a las mujeres, que fueron Ignacio Ramírez, el Nigromante, y Antonio Escudero. Pero todos los demás pues no hicieron eco a estas demandas y por lo tanto las mujeres en el siglo XIX no tuvieron ninguna participación política ni el reconocimiento de sus derechos civiles. Hay las otras luchas que fueron pues la de la educación que inició Sor Juana. Pues resulta que hay hechos muy notables, como el que 8 jovencitas al triunfo de la Revolución de Ayutla le pidieron a Ignacio Comonfort, cuando llega a la Ciudad de México, que se abran escuelas donde ellas puedan estudiar lo mismo que estudian los hombres. Esto lamentablemente no se pudo hacer en ese momento, porque como ustedes recordarán, pues se desencadenó la Guerra Civil de Reforma, que se continuó con la intervención francesa y el Segundo Imperio, y fue hasta el triunfo de la República que en 1869 pues ya se establece la educación mixta, laica, gratuita y obligatoria, y la secundaria para señoritas, donde
por fin se les enseñará lo mismo que se enseñaba a los hombres, aunque se sigue enseñando lo que llamaban también labores mujeriles, o sea, bordado, cocina, este tipo de cosas, porque se seguía pensando que las mujeres pues tendrían que ser pues buenas madres y que el trabajo doméstico estaba en sus manos. Laureana Wright, como había yo dicho, publica lo que está sucediendo en el mundo y resulta que en 1884 y después en 1887 hay huelgas de mujeres que demandan mejorar sus condiciones de trabajo. Quieren mejores salarios, ya que aquí, como en Nueva York, como en todo el mundo, las mujeres por trabajo igual ganaban a veces la mitad de lo que ganaban los hombres, nada más por el solo hecho de serlo. Después van a surgir al inicio del siglo XX las organizaciones feministas y utilizan el término feministas. Esto quiero que quede constancia. Esther Huidobro, por ejemplo, publica en La Mujer Mexicana que las feministas quieren preparar a la mujer para el progreso, para que sean más útiles para la sociedad y para sí mismas. Y pues en el programa del Partido Liberal Magonista, de los hermanos Flores Magón, se va a tomar en cuenta que las mujeres como trabajadoras deben de tener derechos. Fíjense, 1906 y ya se plantea el reconocimiento del trabajo doméstico. Sin embargo, se acaba de dar hasta hace pocos meses en los que México finalmente suscribió la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico y los derechos de las trabajadoras domésticas. Hubo pues una serie de mujeres que fueron maestras porque después en la secundaria se les incorporó la enseñanza de la pedagogía y entonces se convirtieron en maestras normalistas y muchas de ellas fueron muy importantes para el proceso revolucionario porque además de darles a sus alumnos conciencia sobre pues la situación que vivían en una dictadura que concentraba el poder y la riqueza y multiplicaba la desigualdad y la pobreza, pues van a fundar periódicos como Juana Belén, que firma Vesper con el lema Justicia y Libertad en contra de la dictadura. La primera abogada, María Sandoval, con Laura Méndez, fundan la Sociedad Protectora de la Mujer para proteger a las mujeres que eran maltratadas por sus parejas. Y en 1906 se crea la organización Admiradoras de Juárez, que luchó por el sufragio y que tuvo integrantes tan importantes como Hermila Galindo, Eulalia Guzmán o Luz Vera. Hubo otras muchas agrupaciones, no solamente en la Ciudad de México, sino en las entidades federativas, como las Discípulas de Juárez en Veracruz o en Matehuala, San Luis Potosí, el club que se reunió en torno de Antonia Nava. Las mujeres, pues, van a participar en la revolución, como vemos en la siguiente lámina. Participan en las huelgas de Río Blanco, hacen la primera manifestación en la
glorieta actual de las mujeres en lucha, pues ahí hicieron la primera manifestación el Club de Hijas de Cuauhtémoc, presidido por la maestra normalista Dolores Jiménez y Muro, en contra del fraude electoral de la 7ª reelección de Porfirio Díaz. Fueron apresadas y entonces se pusieron en huelga de hambre para que las dejaran en libertad. Después hicieron el plan revolucionario de Tacubaya y centenares de mujeres pidieron al triunfo de la revolución maderista el voto. Primero al presidente interino Francisco León de la Barra y después al propio Madero. Lamentablemente, pues el gobierno de Madero, vemos la siguiente lámina, sucumbió ante el embate pues de la contrarrevolución de los antiguos porfiristas y también de los propios revolucionarios que lo desconocieron como Zapata y pues van a acabar con su gobierno y con su vida. Y vendrá la revolución constitucionalista en contra del cuartelazo de Victoriano Huerta, y en el momento de ya que se está acercando al triunfo de la revolución constitucionalista, tienen lugar los primeros congresos feministas, así denominados, en Yucatán, auspiciados por Salvador Alvarado, que era un general revolucionario de Mazatlán, Sinaloa, que fue designado gobernador de Yucatán y que estaba consciente que no se podría hacer el cambio estructural que esperaba la revolución sin la participación de las mujeres. En el primer Congreso Feminista destaca la ponencia de Hermila Galindo, La mujer en el porvenir, en donde además de señalar la igualdad intelectual entre hombres y mujeres y demandar la educación sexual, estoy hablando de enero de 1916. Estamos en marzo del 2023 y todavía no hay educación sexual en nuestros programas educativos. Pidió también la ciudadanía limitada. Sin embargo, este primer congreso pues no va a tener unanimidad en cuanto a la demanda de la participación política, sino que se va a centrar en temas muy importantes. Todas eran maestras normalistas. Tachan a Hermila Galindo de inmoral por hablar, demandar la educación sexual. Entonces, pues Salvador Alvarado quedó un poco decepcionado de este primer congreso y se organizó un segundo congreso a finales de ese mismo año, en el que ya finalmente demandan pues la ciudadanía limitada. Con estos antecedentes, en el Congreso Constituyente de la Constitución que nos rige, pues Hermila Galindo presenta junto con otras mujeres la demanda de la ciudadanía limitada, o sea, solamente estaban pidiendo el voto al nivel municipal, ni siquiera al federal. Y se cuenta con el apoyo de un revolucionario que es muy poco conocido y que merece todo nuestro reconocimiento. Fue el general michoacano, representante de Oaxaca. Oaxaca no pudo tener representantes porque estaba en manos de los soberanistas que se oponían a Carranza. Entonces, Salvador González Torres representó a este estado
y él dijo un célebre discurso en el que señaló que estaba totalmente equivocada esa visión de que las mujeres éramos inferiores intelectualmente hablando porque teníamos una capacidad cerebral menor al hombre. Y entonces en este discurso célebre que les pues llamo a que lo lean, dice que en ese caso pues un asno sería más inteligente que un hombre porque tiene la cabeza más grande y que una ballena pues sería un pozo de sabiduría. Es un discurso genial. Sin embargo, pues esta fue la única voz que se pronunció en este sentido. Hubo a la hora de la votación 2 abstenciones de Esteban Vaca Calderón, que fue de los que estuvo en la huelga de Cananea, y de Hilario Medina, que tenía conocimiento en la huelga de Río Blanco, pero pues finalmente no se aprobó la ciudadanía para las mujeres porque hubo otra iniciativa también de una mujer, una maderista, Inés Malváez, que dijo que la mujer necesitaba mayor educación porque estaba controlada por la Iglesia Católica y que si se le daba el voto a la mujer, iban a votar, se iba a perder la revolución porque iban a votar por los contrarrevolucionarios. Y este fue pues la razón que imperó no solamente en el constituyente de 16-17, sino para que nuestro país fuera de los últimos 6 en otorgar la ciudadanía plena a sus mujeres hasta la reforma de 1953 y que ejercieran el voto por vez primera en 1955. Se siguieron formando diferentes organizaciones de mujeres y también hubo las organizaciones académicas. Ya había yo mencionado que en el mundo se creó la primera organización de universitarias con las integrantes, y eran historiadoras, quiero decirle, de Virginia Gildersleeve, decana del Barnard College de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y con otras colegas de la Universidad de Londres y de la Universidad de Birmingham, que se unen para formar la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, convencidas de que para que hubiera paz en el mundo tenía que haber paz entre las personas. Y por ello, y ello solamente se podía lograr a través de la educación. Se dedican a dar becas desde entonces hasta la fecha, siguen dando becas, y se convierten en el primer órgano consultivo de la UNESCO en el tema de la mujer. Y Virginia Gildersleeve, pues es la única mujer que participa en las conferencias de San Francisco al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en México también se van a organizar las universitarias. Déjenme decirles que esta Federación Internacional le manda una carta a Álvaro Obregón. Ya habían matado a Carranza y estaba en la presidencia Álvaro Obregón, invitando a que las mexicanas participen en esta organización. Y entonces, pues el presidente Obregón le va a mandar una carta al rector Ezequiel Chávez, y el rector Ezequiel Chávez promueve que en la Escuela Nacional de Altos Estudios se forme la Asociación de Mujeres Universitarias, en donde pues participaron maestras como Luz Vera, que ya había sido una sufragista activa. Fue México el primer país en afiliarse a la IFU, y después tuvo a integrantes muy destacadas como Matilde Montoya, que fue la primera médica que se graduó en nuestra universidad, Eulalia Guzmán,
Palma Guillén, primera mujer nombrada representante de México en Colombia y primera en cualquier otra parte, o sea, no había mujeres en el ámbito diplomático. Clementina Díaz y de Obando, primera mujer integrante de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, Rosario Castellanos, esta gran escritora, y Griselda Álvarez, primera gobernadora en la historia de México. El movimiento sufragista en nuestro país fue muy importante y, repito, ha sido olvidado e ignorado. Hubo una cantidad de organizaciones, un primer congreso feminista de la Liga Panamericana en 1923, solicitando aquí en la Ciudad de México la igualdad civil, cargos administrativos, después el Partido Feminista Revolucionario, el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, que hicieron congresos nacionales de obreras y campesinas de 1931 a 34, y de ellos surge el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que tuvo a participantes tan destacadas como Refugio García, Concepción Michel, y que crearon la Confederación Femenil Mexicana. Este frente va a dar una batalla campal, como vemos en la siguiente lámina, por los derechos de las mujeres, y es un frente que tiene la mayor importancia porque es un ejemplo de organización política. Va a reunir lo mismo a obreras, a comunistas, a liberales, a católicas, a integrantes del PNR, a callistas y a cardenistas. Logra conformarse en 800 agrupaciones a todo lo largo y ancho del país, con 50,000 afiliadas que organizan manifestaciones, conferencias, demandando derechos políticos, aumento salarial, jornada de 8 horas, seguro social, derechos de las comunidades indígenas, de las campesinas, casas de maternidad. Entre ellas, pues destaca, además de Cuca García, Esther Chapa, Juana Belén, Soledad Orozco, Adelina Cendejas, Concha Michel, entre otras. Y pues Cárdenas, cuando toma posesión, pues al ver esta efervescencia política de las mujeres, hace que en el PNR se abra una sección femenil para acercarse a las mujeres. Sin embargo, pues este acercamiento, como vemos en la siguiente lámina, no va a traducirse en que se dé la ciudadanía a las mujeres, si bien pues ellas lanzan, primero hay 2 de ellas, Cuca García y otra compañera, Soledad Orozco, lanzan sus candidaturas para ser diputadas por el PNR, pero el comité directivo del PNR no las acepta, aunque habían tenido el apoyo de sus compañeros, pues no las acepta porque dice que se tiene que hacer una reforma constitucional para que ellas puedan participar. Lanzan su candidatura independiente y bueno, pues tampoco se les acepta, y ante esto Cuca García hace una huelga de hambre frente a Los Pinos y amenazan con quemar Palacio Nacional si no les hacen caso. Ante esta situación, Cárdenas manda finalmente la iniciativa de reforma al 34 constitucional. Y después de esto, pues les dan muchas largas,
en las cámaras hay mucha oposición, se vuelve a decir que no están preparadas, aunque los hombres sí pudieran votar, aunque fueran analfabetas, y aunque las mujeres tuvieran títulos universitarios, imagínense la discriminación. Pero finalmente se aprueban por no solo las dos cámaras, sino por los poderes legislativos de cada entidad federativa. O sea, se aprueban por más de la mitad, que como ustedes saben es lo que se necesita para tener pues una reforma constitucional. Y cuando esto sucede, pues resulta que no se publica la reforma constitucional. ¿Qué pasa? Que el propio presidente decide congelar la iniciativa porque hay un informe que se le da de que las mujeres votarían por Juan Andreu Almazán, el candidato de la derecha. Y entonces, pues el presidente declara que por falta de cómputo de los votos no se declara pues la reforma constitucional, no se publica. Esto fue terrible para las integrantes del Frente, porque las integrantes del Frente ya estaban convencidas de que ya inclusive hicieron campaña en los estados para que aprobaran la reforma, estaban convencidas de que esta se iba a aprobar. Y pues el Estado, inclusive el gobierno, pues desintegró al movimiento del Frente porque a algunas les dio cabida en el nuevo partido que sustituyó al Partido Nacional de la Revolución, que fue el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, a partir de ese año hasta 1953, una de las integrantes del Frente, Esther Chapa, pues estuvo mandando la petición a cada nueva legislatura de que tenían la obligación de publicar la reforma constitucional y esta nunca se publicó. Como vemos en la siguiente lámina, bueno, pues se atomizó el movimiento sufragista y no se dio la reforma constitucional. Entre los textos que les recomiendo está el de Concha Michel, Dos antagonismos fundamentales, que habla de todo este proceso. Después de esto, pues la ciudadanía limitada se va a dar hasta 1947 como parte del proceso de modernización que encabezó el presidente Miguel Alemán. Entonces se hizo la reforma al artículo 115 y las mujeres tuvieron por fin el derecho de votar y ser votadas en los municipios. Y pues la reforma finalmente al 34 se va a dar hasta 53. Ahí hay otros grupos de sufragistas, como vemos en la siguiente lámina, que van a tener pues van a ser representantes de un movimiento feminista más moderado, por decirle de alguna forma, que es el que encabeza Amalia González Caballero, conocida por el apellido de su esposo como Amalia Castillo Ledón. Ella primero presenta, pues es la primera mujer que habla en una ceremonia de la independencia y como pues cree que ya esto todavía desde tiempos de Cárdenas ya cree que se va a dar la reforma, pero finalmente no se da, como ya les dije, y después en 52 va a
organizar una alianza de mujeres y pues como participa en el CIM, en esta organización que surge en 1928 en la Organización de Estados Americanos. Bueno, la Organización de Estados Americanos se crea hasta el 48, pero desde 28 estaban las conferencias interamericanas, que son el antecedente de la OEA, y desde ahí se exige que haya una comisión interamericana para ver los asuntos de la mujer. Entonces, Amalia González Caballero, pues hace ver que su posición es muy difícil porque pues ella está en este organismo, pero resulta que en México no tiene la ciudadanía completa las mujeres. Entonces, esta es una conversación que tiene con el presidente Ruiz Cortines, y que era candidato, bueno, antes de ser presidente, todavía cuando era el candidato, le solicita esto y entonces, pues Ruiz Cortines le dice que se organicen, que les den firmas, le consiguen muchas firmas y en diciembre de 52, cuando ya se sabe, porque ustedes saben que pues las decisiones a nivel internacional no se toman en el día que se publican, sino que se trabajan con muchísima anticipación. Y en diciembre de 52, la Organización de Naciones Unidas va a adoptar la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, donde se establece el principio de igualdad que toda persona tiene de participar en el gobierno de su país, por lo cual quedaba de manifiesto que si en México la mitad de su población no era reconocida ni siquiera como ciudadana, pues no podía haber una democracia. Por lo tanto, ante esta presión internacional, Ruiz Cortines manda la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución y finalmente, pues en 53 se otorga el voto universal pasivo y activo a la población pues femenina, las ciudadanas mexicanas. Como ya había yo dicho, México fue de los últimos 6 países de América Latina en otorgar sus derechos políticos a las mujeres, después de Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay. Bueno, estos países lo hicieron después, o sea, es México y después todavía quedan Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay, que lo hacen pues justo también en esos años a partir de la Convención de Naciones Unidas. En los 60s irrumpe la segunda ola, en la que además pues de seguir demandando que se cumplan los derechos, porque se hace ver que hay ya un marco jurídico en el que las mujeres son ciudadanas y sin embargo no se respetan sus derechos y hay una desigualdad de facto. Desigualdad de facto en la familia, en el trabajo, en la política y demandan sus derechos reproductivos. Esto pues va a estar muy bien descrito la situación de las mujeres en esos años todavía por Betty Friedan, que habla de que el peor enemigo de la mujer es su abnegación en la mística de la feminidad. En la segunda ola, pues en México va a haber una participación activa de las mujeres en el movimiento estudiantil de 68.
Y ahí déjenme decirles que así como Consuelo Valle, activista del Movimiento 68, dice que en la Facultad de Ciencias, pues los maestros les decían que a qué venían a la Facultad de Ciencias, que si lo que querían era conseguir marido. Bueno, pues yo en la Facultad de Filosofía y Letras viví pues esta discriminación a la que hace alusión Consuelo Valle. Había un profesor, el doctor Arturo Arnaiz Cifré, que también decía que las mujeres no estuvieran en su clase porque deberían de irse a su casa a estar en la cocina. De ese tamaño, en este momento encontrábamos esta mentalidad en los propios maestros universitarios. Hay una serie de organizaciones que van a surgir a partir del 68 y en los 70, Mujeres en Acción Solidaria, Movimiento Nacional de Mujeres, Movimiento de Liberación de la Mujer, Colectivo La Revuelta, Feminismo, Movimiento Feminista Mexicano, Colectivo de Mujeres, Lucha Feminista, y en 76 hay la primera Jornada Nacional por la Liberalización del Aborto en México, y también surge la revista FEM, con Margarita García Flores y Alaíde Fopa, esta feminista guatemalteca, para buscar esta emancipación de las mujeres. En la Facultad de Psicología surge el Grupo GAMU, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, y hay diversos foros de grupos feministas como el Revolucionario Integral, como la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, etcétera. La Federación Mexicana de Universitarias, pues había perdido su membresía en la organización internacional porque unas de sus integrantes se unieron al Partido Revolucionario Institucional y abandonaron los objetivos de la organización académica internacional. Y entonces recuperamos esta membresía, realizamos un congreso latinoamericano de universitarias, donde participaron 12 países, se refundó la federación, surgió la Federación Latinoamericana de Mujeres Universitarias, se reincorporó la Federación AIFU, y desde 1995 presentamos el proyecto de hacer el Museo de la Mujer para responder al llamado de Naciones Unidas sobre la necesidad de enseñar a la población lo que eran sus derechos humanos. Por otra parte, participamos activamente en la lucha por la despenalización del aborto, y la doctora Graciela Arroyo, directora de la ENEO y miembro de honor de nuestra federación, demostró a los ministros de la Corte cómo el tema del aborto era un problema de salud pública y justicia social. Hicimos una movimiento internacional de recolección de firmas para crear el museo, y finalmente, gracias a nuestra universidad, se inauguró un 8 de marzo del 2011, y actualmente FEMU es organismo consultivo del ECOSOC de Naciones Unidas. La tercera ola es una ola en la que, además de seguir con una serie de demandas que pues seguían insatisfechas de la segunda ola, es muy importante hablar, en efecto, como ya lo dijo la doctora Carola García, de la diversidad, y que esto no solamente
beneficiara a las mujeres blancas, sino que el feminismo se vincula con diversos feminismos de otras partes del mundo, los movimientos indígenas de derechos humanos, el ecofeminismo y también con los derechos de la comunidad LGBTI+, para que haya el derecho a la otredad. En esta tercera ola en México va a haber pues una convención nacional de mujeres por la democracia para promover candidaturas femeninas al Congreso de la Unión, y después pues va a irrumpir el movimiento zapatista, reivindicando los derechos de las comunidades indígenas, en este caso de la selva lacandona, pidiendo pues salarios justos, poder decidir sobre el número de hijos y diferentes asuntos comunitarios, combatir la violencia. Cabe destacar que en esta tercera ola aparecen la primera serie de asesinatos que entonces no se llamaban todavía feminicidios en México, pero que eran feminicidios en Ciudad Juárez. Y gracias a esto surgen organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio. Ahí, bueno, se da después la Conferencia Mundial de Beijing, en donde también se incorpora el tema de la comunidad LGBTI+. Y la cuarta ola, que es la actual y que se vio pues limitada por la pandemia, se caracteriza por un activismo presencial y en línea. Es un movimiento social que denuncia la violencia machista, los feminicidios, el acoso sexual, y que reitera la necesidad de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos con la despenalización del aborto. Se hacen convocatorias nacionales e internacionales y se utilizan las redes sociales en forma muy activa. En esta cuarta ola, pues destaca también por parte de Naciones Unidas, que año con año va poniendo diferentes temáticas para poder avanzar pues hacia la eliminación de todo tipo de discriminación hacia las mujeres, como está en la CEDAW, pues va a tener mucho éxito el movimiento He4She, en donde se llama a los hombres a que apoyen pues las causas de las mujeres, a que gobiernos, empresas y universidades se sumen a la necesidad de este cambio cultural. Aquí en nuestro país, en México, se da primero hablo del mundo. En Washington se da la marcha de las mujeres en contra de las declaraciones machistas de Trump, pero se organizan en muchas ciudades, se tienen contabilizadas 673 marchas alrededor del mundo, desde luego en México y Colombia también, para denunciar pues estas actitudes de revanchismo machista. Y entre pues las actividades que se organizan a partir de estos hechos, va a ser el primer paro internacional de mujeres, que va a tener lugar en 200 ciudades de 50 países, para mostrar
la importancia del trabajo que realizamos las mujeres y denunciar la violencia machista. En esta cuarta ola va a tener lugar también el movimiento Me Too, que como ustedes saben, pues tiene lugar a partir de la publicación en el New York Times del acoso sexual que el productor cinematográfico ejerció sobre 40 mujeres. Incluyó testimonios, documentos, correos electrónicos, y a partir de estas denuncias surge el Me Too, que denuncia un hecho que prácticamente estaba normalizado en la cultura patriarcal en todas partes del mundo y a través de todo este tiempo, que es el acoso sexual. El considerar a la mujer como un objeto de uso sexual, y entonces pues lo mismo el jefe en la oficina acosa a la secretaria, que el maestro a la alumna, etcétera, etcétera. Entonces se desata este movimiento Me Too y esta lucha en contra del acceso, del acoso sexual, que lleva, por ejemplo, a los tendederos que se han presentado. Si me quedan 5 minutos, qué bueno que me avisan, ahorita termino, que se han presentado, por ejemplo, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. También tenemos la Marea Verde, que demanda la despenalización del aborto, el himno, pues que se convierte en un himno feminista de las tesis, la Marea Verde, que va a lograr que el Senado argentino despenalice el aborto, legalice el aborto en toda Argentina, cosa que también se habría podido hacer en México si se hubiera hecho la reforma al Código federal y no ir estado por estado. Y pues el himno de las tesis de Un violador en tu camino, que se ha convertido en un himno feminista que se ha pues representado en todo el mundo, desde luego aquí en México también. En esta cuarta ola en México, pues ha habido una serie de campañas justo en nuestra universidad, pues a partir del asesinato de Leslie Berlin viene una serie de campañas que denuncian el acoso, el odio contra las mujeres, se hace el paro de un día sin nosotros, convocados por Brujas del Mar, que tiene un impacto impresionante y que también ha sido convocado para este año. La despenalización del aborto, como había yo mencionado, pues ha ido pues dándose poco a poco en los estados, cuando podría haberse dado a nivel federal, porque se está violando pues la igualdad que debemos tener todas las mexicanas frente a la ley, y no es posible que tengamos más derechos las que vivimos en la Ciudad de México que en los estados donde se sigue criminalizando a las mujeres. El paro nacional de mujeres ya lo había yo mencionado, que tiene un gran impacto. Y bueno, la situación actual, y con esto termino, quiero señalar que independientemente de que con el sistema de cuotas haya paridad en el poder legislativo, no lo hay ni en el ejecutivo ni en el judicial. Y aun cuando haya 9 gobernadoras, pues muchas de ellas no representan las causas de las mujeres, sino todo lo contrario. Y encontramos que en las presidencias municipales solo el 21% están encabezadas por una mujer. La brecha salarial continúa, de acuerdo a la OCDE, de un mínimo de 12%, y en educación, de las 41 universidades públicas, solo 6 están presididas por mujeres. Y lo más grave,
En el 2022, esto reconocido por el gobierno, son cifras oficiales, 3,754 mujeres fueron asesinadas y solamente el 33% se investigan y ninguno de los casos llegan a concluirse. La violencia ha aumentado y se ha quitado recursos a los refugios de mujeres. Con esto concluyo. Les traía yo este soneto escrito por Griselda Álvarez para nuestra federación, que habla de los privilegios con los que nace el hombre y cómo tenemos que ser feministas. Gracias por su atención y no sé si hay tiempo para preguntas o algún comentario o damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias, doctora. Qué gran desarrollo de la historia del feminismo y de las mujeres organizadas en México, ¿no? Me atrevo a decir que mucho a veces hablamos del feminismo universal, pero, bueno, del resto del mundo, ¿no? Sobre todo en el norte global, pero poco nos enfocamos en el feminismo en México, y un referente sumamente obligado es nuestra ponente, la doctora Patricia Galeana, quien ha construido desde hace años el recorrido histórico de la lucha de las mujeres, ¿no? A continuación, pues le doy la palabra a nuestra comentarista, la doctora Iraíz Moreno, para que nos apoye con pues sus comentarios, y si llegara a haber preguntas y comentarios respecto al público, se los voy a hacer llegar para que la doctora Iraíz pueda compartirlos. Asimismo, les invito al público a que hagan llegar sus dudas y comentarios a través de la transmisión en YouTube y de la transmisión en Facebook del evento. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También agradecer la interesante conferencia, la abundancia de información. Y bueno, quiero resaltar, como lo dice mi función en esta mesa, que es comentar o retomar algunos de los aspectos mencionados por la doctora Galeana. Es un esfuerzo muy importante el que nos trae hoy, de hacer un recuento de esta historia no tan visible, sobre todo y no difundida entre la población en general. Hay una como tendencia que sigue presente cuando impartimos historia y cuando estudiamos historia, que es seguir como las fuentes que históricamente nos han enseñado. Y justamente esta renovación historiográfica es una cuestión que yo observé en la trayectoria, y esta renovación de la historiografía y de la reivindicación del papel de mujeres importantes, de movimientos importantes, también me resulta pues muy importante para que continuemos, digamos, en este diálogo y en esta visibilización, sin dejar de lado, de verdad, como lo decía la doctora Galeana, la historia, el origen y las causas de la situación por la que atravesamos hoy, los retos que acaba de mencionar. Entonces, la primera observación es, bueno, esta reivindicación del feminismo como los derechos de las mujeres en la participación política, pero también en desmontar lo que históricamente se había construido como naturalización a partir de funciones específicas, incluso el término mujeril, bueno, suena como un poco desdeñoso. Entonces, esa es una primera mención. En segundo lugar, quisiera rescatar la relación entre la historia política con la cultura, que digamos es un poco más lo que yo estudio, es cómo los patrones culturales se van reforzando en la medida que se reproducen. La cultura son modelos cognitivos y evaluativos que en su mayoría no se reconocen racionalmente, es decir, los aprendemos a través de la socialización desde la infancia más, la pequeña infancia, desde los 0 años, y los recuperamos simplemente a partir de nuestras interacciones sociales. Y en esa medida es que se insertan, ciertos paradigmas y expectativas de qué es ser una mujer y cómo deben actuar las mujeres. Entonces, ese reforzamiento histórico justamente de
la mujer vinculada a los espacios domésticos, a las labores del hogar, a la crianza y a la maternidad. Es una cuestión que ha sido desmontada también por estas olas del feminismo. Es decir, desde luchar por los aspectos de los derechos políticos, simplemente el voto o el reconocimiento de la ciudadanía, hasta la actualidad que, bueno, parece inverosímil también, pero luchar por el derecho a decidir o reivindicar el derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos, resulta como visible que a lo largo de la historia, cuánta normalización de la violencia, cuánta convivencia cotidiana con estructuras y dinámicas opresivas desde que nacían, bueno, como le decía el soneto, ¿no? Desde el nacimiento, como le dice también Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace. Entonces, recuperar esto. Se fue otra vez. Qué lamentable. Bueno, vamos a esperar a que podamos retomar a nuestra comentarista, pero mientras quizá podríamos poner en la mesa la pregunta que Adriana Reinaga nos hace llegar para la doctora Patricia Galeana, y la pregunta es, ¿existen otras amenazas para el movimiento feminista además de las violencias machistas? Por ejemplo, la división interna del movimiento. Bueno, yo mencionaba que una de las amenazas que tenemos ahorita es el que a las feministas se les tache de transfóbicas. Cuando había yo mencionado, y esto es un hecho histórico, que desde los 90s el feminismo ha apoyado a toda la comunidad LGBT y más, incluida desde luego las personas trans. Entonces, a mí me parece que el borrado de las mujeres no tiene sentido. Esto de que ahora nos quieran reducir a personas gestantes, pues es borrarnos ya como seres humanos pensantes. Ya nos convertimos únicamente en una fábrica reproductora de la especie, y si no podemos gestar o no queremos gestar, entonces no existimos, porque no somos personas gestantes. Entonces me parece pues un tema preocupante. Muchas gracias, doctora. Ahora, si la doctora Iraís quisiera cerrar sus comentarios, le escuchamos con mucha atención también para dar conclusión a la mesa del día de hoy. Tienes apagado el micrófono. Disculpen, que a partir de los cambios, de la ponencia y de la exposición de la doctora Galeana, podemos notar los cambios en el carácter de las disciplinas, tanto de la historia como de las ciencias sociales, y la mutua relación, interacción que las nutre, que ya se mencionó. Sin embargo, casi no podemos hacer ciencias sociales sin tener un contexto histórico adecuado, y reelaborar las propuestas teóricas y analíticas de nuestras disciplinas también nos remite a referirnos a el quehacer histórico, en este caso de las mujeres, de los grupos que se han organizado. Y ese es el último punto de mis comentarios. Creo que la visión que nos presenta la doctora Galeana es fundamental, debido a que nos presenta la organización. La organización es un principio imprescindible para que las causas de las mujeres hayan trascendido desde espacios muy marginales de la sociedad hasta el avance que hay actual, que ya, nos comentaba hace poco, que justamente aún hay mucho por hacer en cuanto a la representación sustantiva de las mujeres, en cuanto a la participación sustantiva de las mujeres en espacios de decisión. Y con esto cierro. Nos queda, como decía la doctora, justamente superar en este momento la atomización social que se manifiesta, como decía también, en el revanchismo machista contra las causas de las mujeres, contra las reivindicaciones más elementales, así como
el borrado de las mujeres y de nuestras luchas. Con esto cierro, le agradezco muchísimo su participación, doctora Galeana, así como la organización de este evento y a todo el público que nos ve. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Moreno. Gracias. Y con esto podemos cerrar la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Padrísima ponencia. Gracias. Qué bueno que les haya parecido de interés y pues les deseo éxito en todo el coloquio. Felicidades. Doctora, Sí. antes de que cierre, ¿no? Yo estoy en modo fan porque yo la leí muchísimo para mi tesis, para construir mi capítulo 2, y entonces ahora qué estoy bueno. construyendo todo o sea, todo el recorrido en su conferencia magistral, y que wow, yo todo esto lo leí de ella y así escucharlo de su voz ha sido muy bueno, muy buena. Pues muchísimas gracias, Ana, qué linda. Pues qué bueno que tengamos ustedes, estas jóvenes feministas, documentan nuestro optimismo por un futuro mejor. No, gracias a usted que ha construido todo este recorrido, porque no hay, o sea, no estaba, yo los únicos referentes que encontré fue de usted el 95% y a lo mejor otras dos historiadoras, pero no había más, ¿no? Sí. No, imagínense que todavía cuando yo les digo a mis alumnas y alumnos que vayan trabajando a lo largo de su carrera, pues en qué se quieren especializar y que si les interesa la historia de las mujeres en todas las materias, busquen hacer un trabajo sobre la historia de las mujeres, pues resulta que